Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un orgullo participar en este panel porque se trata de 3 ganadores de los premios SIP a la excelencia periodística, a los cuales pues voy a presentar con mucho gusto. Gilberto Bobadilla, con una licenciatura en diseño gráfico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Ciudad de México. Gilberto es ilustrador independiente para diversos medios y agencias publicitarias, ha impartido cursos y ponencias en varias universidades y su premio es a la excelencia periodística 2020, es por su caricatura El Peje para el Eje Central de México. Bienvenido, Gilberto. Hola, muchas gracias, Leonor. Agradezco mucho esta invitación y, bueno, sobre todo el premio. Estoy muy emocionado. Realmente no me había tocado una ceremonia de premiación. Y, pues, muchas gracias por estar aquí con gente pues, tan talentosa, tan consciente y pues me da mucho gusto estar aquí. Sí, sí, qué bueno y que nos podamos, ¿verdad? Abrazar aunque sea virtualmente desde tantos países tan distintos y tal, ¿verdad? Que no tenemos, no necesariamente todos estamos en el Caribe como yo. Quiero presentar también a Cristian Fiol, diseñador gráfico del Mercurio Chile. Cristian tiene 25 años de experiencia, ocasionalmente ha sido diagramador, ilustrador, dibujante, fotógrafo, también reportero investigador en diferentes ámbitos del periodismo y es nuestro premio SIP 2020 a la excelencia periodística en infografía con el trabajo del Apolo 11. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, un saludo para todos. Un orgullo estar en esta ceremonia. Un placer tenerte acá. Ronaldo Andrés Schmidt, perdona si no pronuncio muy bien tu apellido. Es un placer tenerte acá. Ronaldo es fotoperiodista venezolano formado profesionalmente en México. Ha cubierto grandes sucesos noticiosos. En 1918 obtuvo el premio World Press Photo por una cobertura venezolana. Hoy es corresponsal de AFP para el Cono Sur desde Buenos Aires y es nuestro premio SIP 2020 en fotografía con los trabajos de la crisis de Bolivia. Bienvenido, Ronaldo. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias a todos. Y bueno, un placer compartir con todos ustedes la oportunidad de ver además los impresionantes trabajos que estuvimos viendo aquí en el video que pasaron. Y nada, muy orgulloso del espacio, del premio, que ni imaginaba que iba a estar acá, que iba a ganar. Y bueno, a seguir trabajando. Pues muy bien, muchas gracias. Empecemos por la pregunta que asomó Ricardo, un poco mirando no la génesis de los trabajos, sino más bien los efectos. Ha pasado tiempo. Y cada uno de ustedes pues puso mucho empeño y mucha dedicación en cada una de sus producciones, que particularmente tienen un elemento ciertamente noticioso, pero también mucho contenido artístico. A mí me gustaría saber qué efectos tuvieron sus trabajos y si no lo tuvieron, ¿qué pasó? ¿Qué ustedes creen que sucedió? ¿Quién quiere empezar? Gilberto. Micrófono. Bueno, para mí el efecto que tuvo esta caricatura de Andrés Manuel, del peje gladiador, pues fue muy diversa. Digo, realmente, para mí sobre todo representa todo estos 100 días de, digamos, de lucha y lo que sigue anteriormente, ¿no? Desde toda su campaña de tantos años hablamos desde hace unos 30 años más o menos, 28, y bueno, quise de esa manera representar, ¿no? Esta también como gallardía de este personaje AMLO, y sobre todo el efecto que yo veo cuando la primera vez que se expone en los medios, pues tiene como varias vertientes realmente, ¿no? Porque en algunas ocasiones es como una burla al personaje por su insistencia cuando se refiere a me canso ganso, ¿no? Por otro lado, también hay personas que tienen el efecto como de
guerrero liberador, ¿no? De la población que está en problemas. Bueno, voy a apagar un poquito aquí mi WhatsApp porque como que me confunde. Y sobre todo, lo que yo siento es que se divide, ¿no? En dos secciones estas opiniones. En cuanto a lo estético, digamos que fue muy valorado porque, bueno, el detalle fue minucioso, tardé mucho tiempo para poder lograr darles expresión también él tiene una expresión típica así como pendenciera, ¿no? Me costó un poco de trabajo lograr que reflejara, ¿no? Esa actitud tan retadora que tiene y un poquito también como entre burla, ¿no? Superioridad. Y bueno, les gustó, de hecho, eso tuvo mucho impacto también. No sé si me falta algo de agregar. ¿Tú crees que hay algún puente, hay una comunidad entre lo que es la burla y lo que es el bullying? A través, Sí, sí lo hay. En mi caso, realmente, mis trabajos no se han prestado mucho al bullying. Digo, he sido muy afortunado en ese aspecto porque, o sea, me hablan sobre todo del personaje, ¿no? O sea, siempre se refieren, tu trabajo me gusta, ¿no? uh-huh. El personaje, pues, no lo aguanto y habrá quien que lo aplaude, ¿no? Estamos con ese tema de que hay gente que lo quiere y otra gente que lo odia, ¿no? Sí, eso suele pasar mucho. ¿Sabes que en el arte, ¿verdad? Sé que nosotros estamos en el área del periodismo, pero también ustedes hacen arte. Y el arte se ve siempre como cuando sale del autor como un ejercicio inconcluso y que quien lo completa es el que lo mira, el que lo aprecia, el que lo critica. En ese aspecto, siempre entra el factor de la interpretación. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, dice, tu arte realmente, aparte de la estética, el mensaje que da es de un poco de bullying, de acoso, y sobre todo los políticos que pudieran utilizar eso como algún tipo de excusa. ¿Cómo tú te defiendes? ¿Cómo tú te defiendes? Y sobre todo si se diera el caso de que hubiera una frontera legal que pudiera ser peligrosa desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo me defendería en caso, por ejemplo, de que algún político lo tomara personal? ¿Es a lo que te Sí, sí, refieres? sí, exacto, que interpretara que hay algún tipo de, digamos, agenda. No, pues yo no le explicaría. Digo, mi trabajo habla ya desde hace mucho tiempo, llevo más o menos unos casi 5 años trabajando con Eje Central. Y al día de hoy, bueno, no he tenido, me gustaría saber también la opinión de alguno de estos políticos, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Uh-huh. Eh, el Twitter lo estoy utilizando últimamente. Creo que puede ser un muy buen ejercicio para saber, ¿no? Lo que opinan estos personajes. Pero, pues sí me gustaría saber mucho la opinión al respecto. Hasta donde yo sé, y me lo ha comentado María Idalia, que es la directora de noticias, que, bueno, hasta ahora no he sabido, ¿no?, de alguna queja al Uh-huh. respecto. ¿Y no te han pedido réplica, oportunidad de réplica por tu presentación periodística a través de caricaturas? Algún personaje, sí, bueno, me solicitó que si podía yo firmar un Ah, retrato, pero réplica en cuanto sí, como le pasa a los columnistas de opinión, como le pasa a los periodistas de narrativas escritas. sí, no, en este caso no me he enterado, te digo, de que haya una crítica hacia mi trabajo, si se sientan aludidos, ¿no? Uh-huh. No me ha llegado esa información.
Ok, al día de hoy. sí, sí, pues, Quisiera yo saber, espero que en algún día sí, sí, Maridalia podría, yo creo que ser la persona que siempre le llegan sí, sí, las quejas. pero no me lo ha comentado todavía. Pues muchas gracias, Gilberto. Cristian, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, tomando como referencia la pregunta inicial, la repercusión que yo pude percibir fue a través de las redes sociales. Eh, Hubo muchos comentarios, porque estas páginas fueron publicadas un fin de semana, entonces es una ocasión en que la gente puede hojear más el diario y ver con detención estas cosas. Pero lo que me llamó la atención, que en realidad, bueno, después tenía mucho sentido, era el hecho de que todo esto, esta información sobre el, eh, la llegada del hombre a la luna, atrae mucho a los niños, a los jóvenes. Entonces, yo vi mucho impacto a nivel de colegios. Me llegaron muchos comentarios de personas amigas y sucedió algo interesante que me afectó de forma directa, que uno de mis hijos, un día después del colegio, llegó a mi casa y me comentó, me dice, papá, la profesora pegó unas páginas de un diario donde hay unos dibujos muy parecidos a los que haces tú. Ah, mira tú. Y mis compañeros se acercaban a verlos y la profesora le pidió a todos que vieran los detalles, la información, porque fue un hito de la historia de la humanidad. Ah, perfecto. Entonces, y me dice, y yo le pregunto, ¿de qué se trataba? Ah, no, era sobre la llegada del hombre a la luna. Y yo le digo, Sebastián, sí, me dijo, pero lo hice yo, le dije. Son diseños míos, me dicen, de verdad, no lo podía creer. Entonces, el trabajo que yo hice básicamente atrae mucho a los niños. Y como te dije, a nivel de colegios, a nivel escolar, es muy atractivo para ellos. No es un tema que pueda tener un gran impacto social, no tiene polémica, es simplemente eso, historia de la humanidad. Claro, pero entonces tiene un gran valor didáctico y entonces tenemos un periodismo gráfico que tiene una clara línea de utilidad y tú la puedes estar demostrando. Y pienso también, y tú me dices, ¿verdad?, que tú crees sobre esto, es entonces esa una oportunidad de monetización adicional para los diarios que se pudiera explotar más. Sí, es muy interesante lo que dices, porque en el medio donde trabajo yo es una idea que está dando vuelta hace años, en que nuestra labor como infografistas, lo que hacemos en mi sección, lo que hacemos mis compañeros y yo, pueda ser utilizado. Eh, yo creo que nos tocó quizás una mala época en que tenemos que estar... eh, esto es igual que los dinosaurios, el que no se adapta se extingue. Entonces nosotros estamos en un proceso de adaptación. Es muy buena, o sea, debería suceder lo que tú comentas, que esto se pueda monetizar, pero siempre hay cosas que lo trancan. Eh, ¿Qué cosas, Creo por que ejemplo? ponerse de acuerdo, Okay. ponernos de acuerdo entre todos en la empresa y cómo vamos a mostrar esto a la gente. Y a veces ahí topamos, donde hay muchas opiniones, muchas voces, y a veces poca decisión, termina por diluirse a veces el impulso, la idea. Yo creo que ahí es donde por lo menos estamos topando nosotros. Y bueno, ahora con esto de la pandemia y con lo de la cuarentena, se ha acentuado aún más los problemas para poder lograr esas ideas y lograr esos proyectos. Nosotros lo hemos sentido demasiado. Pero bueno, hay que ser positivo y salir adelante. ¿Tú crees que de lo que estamos, entre las cosas que confrontamos es un tema de costo-efectividad cuando tú tienes unas gráficas tan ambiciosas? En términos de contenido, que es mucho, es amplio, y también del espacio que ocupa, y obviamente también del detalle de la estética. Sí, bueno, hay varias cosas. Volviendo a lo que comenté recién, que por el hecho de que estemos pasando por una pandemia, una cuarentena, se han reducido los costos.
se han reducido el espacio para abaratar costos. Okay. Eso ha implicado que tenemos menos espacio para nuestros trabajos. Y también nosotros lo hemos sentido muy fuerte eso, pero como te dije recién, es algo a lo que tenemos que hacer frente y adaptarnos. Y al tener menos espacio es que estéticamente puede que tengamos menos exposición. Ahora, en cuanto a costos nuestros, la verdad es que nosotros creo que donde yo trabajo, en la sección de infografía del Mercurio, creo que hacemos milagros, porque a veces con pocas cosas nosotros podemos hacer mucho. Nosotros mismos investigamos, dibujamos, sacamos fotografía y sacamos adelante ideas que nosotros proponemos a la redacción. Okay. Sí, yo me imagino que entonces eso le da un valor agregado importantísimo, porque ustedes no son necesariamente un apéndice o digamos una unidad de reacción, sino que ustedes pueden también generar sus propias ideas, sus propios contenidos, y estos pueden vivir solos en las redes de distribución. ¿Es así? Exactamente, sí. Nosotros tenemos como misión, aparte de apoyar a las diferentes secciones del diario, proponer nuestros temas, proponer nuestras ideas, y siempre la verdad es que tengo que admitir que de parte de nuestros editores, de la dirección, de la redacción, siempre hemos tenido muy buena acogida. Okay. Eh, Sí. El trabajo del Apolo, ¿es un trabajo gráfico únicamente? ¿Es un trabajo que nace de otros productos? no, es un trabajo gráfico, es una idea que propuse yo a la redacción, a los editores, la cual tuvo muy buena acogida. Hay una parte, bueno, son dos páginas. La página de la izquierda tiene un texto que eso lo escribió un periodista. Entonces yo diseñé, porque debo decir también que estoy muy agradecido de los editores, porque yo había propuesto una página, pero lo encontraron tan atractivo que se amplió a dos páginas. Y en una de las páginas, un periodista de ciencia y tecnología pudo escribir más sobre el tema, entonces hubo complementación. De alguna forma, la idea partió conmigo, pero otro periodista pudo también compartir la página conmigo. Okay. Perfecto. Me gustaría más ahorita volver sobre esos temas, sobre todo sobre los canales de distribución para los contenidos gráficos, artísticos. Y mientras tanto, Ronaldo, ¿qué tú nos cuentas sobre nuestra pregunta inicial en cuanto a los efectos de tu trabajo? Pues, Leonor, los efectos de nuestro trabajo, en este caso el mío aquí, que fue Bolivia, quisiéramos nosotros que, en el caso de los fotoperiodistas, o en mi caso, que los efectos de que se vea este trabajo solucionase lo que estamos cubriendo. Sería lo ideal, ¿no? De lo que uno quisiera que pasara. En el momento sirvió para que se supiese lo que estaba pasando, la crisis política y social que había, muchísima violencia, y creo que ese trabajo de estar transmitiendo en tiempo real todos los días las manifestaciones, los enfrentamientos, sirvió que los ojos del mundo, de la región al menos, volteasen a ver qué pasaba en Bolivia. No solo mi trabajo, por supuesto, había muchos compañeros en la calle trabajando de todos los días, de sol a sol, metidos en estas situaciones, y creo que efectivamente, como te digo, sirve para que se vea. Después tendrán que venir los otros organismos y decir si qué pasó, si hubo exceso de violencia o no, pero nosotros estamos poniendo el material ahí a los ojos del mundo para que se sepa. El efecto, pues yo creo que a partir de ahí tuvieron que cambiar algunas estrategias de cómo controlar la situación que había, porque las imágenes hablaban por sí solas, no, como te digo, no solo lo mío. ¿Quieres abundar puedes abundar sobre eso? Sobre los cambios de estrategia. Bueno, yo creo que lo último que cubrimos fue la parte de una de las fotos que están en el premio. Lo último muy violento que cubrimos fue el momento que traían los ataúdes desde el Alto hasta La Paz, en una caravana de miles de personas, y chocaron, hubo un choque entre policías, miembros del ejército con gases, los ataúdes cayeron al piso, las imágenes eran desgarradoras, porque la gente estaba con los ataúdes tirados en el piso, en el medio de la nube de gas, y creo que eso fue una imagen que marcó. A partir de ahí cambió, para mí, cambió un poco. De hecho, yo pocos días después de eso me fui, cambió
desde los manifestantes, los que estaban pro el gobierno de Evo, y el mismo gobierno como que tomaron conciencia de que no podía seguir llegando a más y más violencia. Me parece a mí, lo veo como un análisis pequeño, ¿no? A lo mejor fue otra cosa lo que llevó a que no siguiese la violencia de esa manera, pero ese día fue como que marcó un antes y un después de todo lo que venía pasando. Y ese trabajo fue desde ahí hacia atrás, iba como creciendo. Nosotros veíamos todos los días como había un herido, después 2 heridos, después muertos, después hubo los enfrentamientos donde hubo cientos de heridos. Me tocó ver en Cochabamba enfrentamientos donde no podía medir la cantidad de heridos, eran uno tras otros, la cantidad de gas. Yo creo que todo eso sirvió de alguna manera para que ese trabajo nuestro de los fotoperiodistas, para que cambiasen las cosas. ¿Cómo, cómo tú manejas la seguridad en unos eventos tan difíciles como esos? O sea, Bueno, tu seguridad personal y para poder sí seguir haciendo tu trabajo. primero tenemos equipos de seguridad, un chaleco, casco y máscara, chalecos antibalas para estar ahí. Y después, bueno, la experiencia en los años en esto te dan dando más o menos el camino que debes llevar. El riesgo está en todos lados, pero uno sabe hasta dónde tiene que medir, si avanza, si no avanza, si tiene que retirarse, ver el comportamiento de ambos bandos, qué tan agresivo está. Tienes que ir estudiando todas las estrategias de lo que está pasando en el terreno y en tiempo real tomar decisiones. A veces salen bien, a veces salen mal, a veces recibes un impacto de una bomba, golpes, estás en el medio y forma parte del trabajo. Yo eso lo tengo muy claro. No lo asumo como si fuera una víctima. O sea, sé lo que es este trabajo, sabemos los Claro. fotoperiodistas que estamos metidos en el medio de un conflicto y asumimos estar ahí. Y eso es algo que también es muy importante. Estamos ahí porque queremos y es el trabajo, es el compromiso que sentimos con el fotoperiodismo. En este caso, los conflictos. Claro, en el medio de esos conflictos y cubriendo, mirando pues a gente que tiene distintas miradas y hay distintos bandos, tú en algunas circunstancias tú has percibido que a ti como miembro de la prensa te perciben como que eres parte del otro bando, que alguno no te reconoce o no, como si te viera que no estás con ellos y quisieran que lo estuvieras. Digamos, por ejemplo, tú le pudieras cuidarte más de una parte que de otra. Sí, sí, eso lo he sentido muchas veces, por supuesto. Hay grupos, normalmente los manifestantes asumen como la prensa, que es la que está dando visibilidad a lo que está pasando, y asumen que la prensa está con ellos, pero siempre hay que dejar muy claro que la prensa está ahí para informar. O sea, tenemos que tener cuidado la línea en la que caminamos como fotoperiodistas en el terreno, que se entienda que estamos ahí para informar. En mi caso lo tengo súper claro. No estoy para estar como trabajando para un bando o para otro. Si hay represión, si hay enfrentamientos, lo voy a contar. Pase lo que pase, lo voy a contar. Eso sí está, lo he tenido siempre claro en este Y trabajo no has en tenido todos mis años. ese tipo de reclamos de parte, digamos, por Sí, ejemplo, de las sí, sí. fuerzas policíacas. Sí, sí, reclaman. Muchas veces la policía me ha reclamado que por qué hacemos esas fotos cuando están reprimiendo, que eso hace que se vea mal. Pero bueno, si estás golpeando entre 4 policías a un señor o a una señora, tiene que saberse, no es contra ti, es lo que está sucediendo en general. Y si es del otro bando, también lo voy a hacer. O sea, es una cosa clara del fotoperiodismo. Sabemos en qué línea tenemos que ir nosotros, que Okay. es ¿Y cómo contar lo que está sucediendo. y eso, y en esas particularidades, en esos instantes, en esos minutos, cómo tú resuelves? ¿Mediante el diálogo o ha tenido que haber algún tipo de otra intervención? No, siempre trato de explicar que soy prensa. Trato de decirle, señores, estamos trabajando, se lo digo cuando son autoridades que están molestos por eso, le digo, bueno, ustedes hacen su trabajo, yo hago el mío es ser prensa. O sea, inevitablemente voy a estar acá. Y pues también el trabajo de nosotros es eso, incomoda, eso pasa con la prensa. Normalmente estamos en sitios donde no quieren que haya prensa, pero ahí vamos a estar, ese es el trabajo, justamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. Les recuerdo a todos los colegas y demás participantes en esta reunión que con gusto recibiremos sus preguntas para los conferenciantes. Así que solamente tienen que ponerlos en el chat y nosotros haremos todo lo posible por hacerlas también. Me gustaría entrar pues a un tema que de alguna forma ha salido en esta conversación, que tiene que ver con los desafíos y con las soluciones que, que se presentan eh, cuando trabajamos contenidos tan elaborados como
particularmente los que se hacen en el arte gráfico. ¿Cómo nosotros podemos trabajar los contenidos para distintos canales de distribución, especialmente el móvil? Quizás podemos empezar con el tema gráfico, que yo creo que ahí hay como siempre hay no es lo mismo trabajar para el impreso con un papel que es mucho más amplio que trabajar para un móvil. ¿Cómo podemos hacer? Estamos sacrificando estética, estamos sacrificando información. ¿Cómo se resuelve la presentación a través del móvil de los trabajos gráficos? Bueno, nuestra experiencia se puede decir que ha sido intensa, porque en ningún caso ha sido una pérdida, sino que ha sido una ganancia. Por ejemplo, para las páginas que hice de la llegada del hombre a la luna, también hice versiones digitales. Hice 2 versiones con información que se complementaba a las páginas. La idea era no repetir información. Entonces hice 2 versiones, una para móvil y una para web. La verdad es que la experiencia en realidad para mí fue fantástica, porque mucha del material que no logró entrar en las páginas, pude ponerlas en las páginas impresas, pude ponerlas para móvil y para una página en internet. En ese sentido, la experiencia fue fantástica, y no es algo que sea nuevo en mi sección. Lo venimos haciendo por lo menos hace un tiempo, por lo menos hace unos 3, 4 años, en que publicamos una infografía en versión impresa, y en el pie de página hay una dirección internet donde pueden ver información complementaria. También ponemos un código QR que la persona, una vez que ha leído la infografía, con su celular puede hacer clic sobre el código QR y seguir viendo más información. Okay. Entonces, para nosotros no ha sido una oportunidad. Claro. De ampliar más las posibilidades, de entregarle al lector, entregarle a la gente más información, más posibilidades. Y la verdad es que estamos contentos porque, claro, es más trabajo, es mucha, como decimos acá en Chile, es más pega. Sí. Pero la verdad es que los que trabajamos ahí en infografía somos todos diseñadores y nos apasiona esto. Entonces, si tenemos más soporte donde poner nuestro trabajo, nosotros felices. Somos capaces de trabajar hasta más tarde sin ningún problema, porque el resultado nos deja muy contentos. Okay. ¿Y tú manejas eso desde la conceptualización de los productos? ¿Estás pensando en cuáles son tus redes de distribución y cómo vas a hacer cada una de ellas? ¿Qué le vas a dar a cada audiencia? Sí, por supuesto. Como te decía, nosotros ya hace unos 4 años que estamos publicando con estas alternativas. No lo hacemos con todas las infografías, lo hacemos solamente con estos temas especiales, con estos temas grandes, que son temas más vistosos, Claro. que tienen más recursos y que son más atractivos. Y la verdad es que al momento de sentarme y pensar en cómo plasmar todo esto, tengo que visualizar todo, tengo que visualizar el soporte, el tamaño de las tipografías, los colores, no saturar a la gente, no recargar, porque es muy fácil entusiasmarse y volcar todo a la web, y tratar también de ser muy riguroso con la información, chequear los datos, revisar, porque, por ejemplo, con estas páginas de la llegada del hombre a la luna que hice, la información la revisé una y otra vez, porque son 50 años, entonces había mucha información. Entonces, yo creo que el mayor desafío, incluso más que el diseño en sí, fue recopilar la información, contrastarla, no equivocarme, descubrir que alguna fuente está equivocada. Y lo que siempre tratamos de hacer es que
entre nosotros, los compañeros de la sección, mostramos nuestros trabajos para que lo revisen otras personas. Y así también podemos darnos cuenta si es que hay errores o qué podemos potenciar. Muy bien. ¿Tú has podido identificar cuáles son las audiencias? ¿Qué quiere cada audiencia de las redes sociales? Digamos, Instagram. ¿Y a qué audiencias tú sirves? O sea, ¿qué tú le quieres dar a Instagram versus qué tú le das a Facebook? ¿O qué tú pasas por Twitter? ¿O qué tú pones en la página web? Mira, para ser sincero, no manejamos un estudio estadístico exacto, ni tampoco tenemos algo como un focus group donde podamos advertir con exactitud qué es lo que quiere la audiencia. Muchas veces son suposiciones o el de boca en boca que nos comenta la gente, o yo, estos trabajos yo los publiqué en algunas redes sociales y también ahí podía advertir en qué se fijaban. Yo creo que, bueno, habían algunos que se fijaban en las imágenes, que encontraban impactantes las imágenes y lo atractivo que era. Y por otro lado también me pude dar cuenta que les impresionaba algunos datos específicos sobre tamaños de los cohetes, cuántos kilómetros viajaron. Esas cosas llamaban mucho la atención. Pero como te digo, es algo que nos vamos enterando de boca en boca, al día siguiente de estar publicado, en el caso del impreso, o en el caso del móvil o la página web, a las semanas o al mes nos llegan comentarios. Pero es básicamente eso, no algo tan exacto, sino que es de boca en boca. Sí, 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 hay mucho de experimentar también. Sí. Sí, yo sí veo un puente interesante entre lo que es la infografía, como la conocemos más tradicionalmente, y los videos animados. ¿Ustedes también trabajan en eso? En animación. Sí, de hecho en la parte web de las páginas que diseñé, habíamos algunas animaciones donde mostramos procesos, mostramos un flujo y sobre todo aprovechando el recurso de la imagen 3D, Okay. donde podemos despiezar un objeto que gire, que dé vuelta, y así la gente perciba o realmente se dé cuenta de qué estamos hablando. Claro. Ese es Eso, sí, dale, perdona. no, y vuelvo lo que pasa es que voy a volver a algo que dije hace un rato, que después de todos estos años que llevo trabajando en infografía, me he dado cuenta que se podría decir que nuestro gran grupo objetivo son los jóvenes y los niños. Claro. Porque todos los temas que nosotros hacemos como infografistas les atraen mucho. Y con el advenimiento de la ilustración 3D, del modelado en 3D, los niños pero enganchan de una forma increíble. Para ellos es como estar viendo un videojuego, como estar frente a una Claro, consola. claro. Y eso los atrae de una forma pero inmediata. Me imagino que han trabajado mucho también con el COVID, con el Sí, virus. sí, mucha estadística, Sí. cifras, gráficos, de barra, de línea. Y en un comienzo hicimos mucho sobre las medidas que debía tomar la gente para prevenir los contagios. Espero con alguno de ellos estar presente para la próxima edición de la CIP. Porque bueno, pues muy bien, sí. Sí, el periodismo gráfico es fundamental en el periodismo de utilidad y me alegra mucho que ustedes estén pues trabajando mucho lo que es la pedagogía también. Un poquito volviendo a la fotografía, con el colega de fotografía, siempre se ha pensado que bueno, no debo decir siempre, pero tenemos esta percepción que la fotografía es como que la gran reina. Es la gran reina la que se adapta a los distintos medios con más facilidad, puede vivir sola, las fotografías que cuentan historias y que de ahí nacen otras.
Me gustaría que conversáramos sobre eso, en particular sobre el enriquecimiento que la fotografía trae al mundo, a las nuevas producciones de video. Ronaldo, ¿te gustaría abordar ese Claro que sí. tema? Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que ese concepto ha cambiado, Leonor, definitivamente. Sí. Ahora tenemos trabajos como los que acabamos de ver, donde están compañeros de infografía, texto, video, foto, y son excepcionales, por supuesto. Tú puedes hacer un reportaje fotográfico, contar una historia, sí, como la puedes hacer en texto, como la puedes hacer en video. Pero ese concepto de que era como la fotografía de la reina, siendo yo fotógrafo, creo que ha cambiado. Creo que podemos trabajar en equipo muy bien y lograr productos mejores, porque al final trabajamos para la gente que lee, que quiere saber y conocer noticias, no trabajamos para nuestro propio espacio o para nuestras propias redes. Si quieres trabajar por una exposición de fotografía es diferente, pero cuando trabajamos para lectores, para el público, creo que mientras más podamos meter material, contar de mejor manera, bienvenido. O sea, bienvenido el trabajo en equipo, definitivamente para mí. Yo salgo a trabajar con compañeros de texto o video y cuando trabajamos en equipo se nota la diferencia. Hacemos mejor trabajo, logramos producir mejores, el producto final me parece siempre que es mucho mejor. Trabajas tú ayudas al compañero en algo, nos pasamos contactos en las entrevistas. O sea, definitivamente el mundo del periodismo todos sabemos que ha cambiado y creo que ir de la mano, todos los productos, sea el que sea, para tener algo final, va a ser mucho mejor para el que lo recibe, al final que es el lector. ¿Y cómo lo manejas, cómo manejas la situación esta de que ahora mismo todo el mundo tiene una cámara y de momento pues hay gente que está cubriendo lo mismo que tú, pero no tiene tu profesionalismo, no tiene tu destreza? ¿Qué tú le das adicional cuando pasa un evento, digamos, como eso, donde que sabemos que hay un periodismo que nace de la gente, de los ciudadanos? ¿Qué tú le das adicional que ellos no pueden dar? Bueno, en este mundo de la democratización de la fotografía, por suerte, donde todo el mundo puede tener una cámara y casi todo el mundo tiene una cámara encima hoy con los celulares, cosa que me parece maravillosa, porque mantiene viva la fotografía de alguna manera, pero está la diferencia de la fotografía de prensa, que justamente es saber, primero, lo correcto que tiene que ser este trabajo, lo no tendencioso que tiene que ser este trabajo, lo responsable, la responsabilidad que nosotros ponemos cada vez que salimos a la calle a trabajar. Es muy diferente ir con un celular fotografiando y haciendo un registro de hechos a hacer un trabajo fotoperiodístico. Y eso tiene que estar muy claro siempre. Todo el mundo puede llegar a un sitio a cubrir algo. Me ha pasado. En las protestas tenemos miles de personas con celulares, pero después eso se tergiversa, termina en eso manipulada la información. Sucede muchísimo, lo vemos a diario y se usa para otras cosas. Nosotros tenemos que cumplir ciertos requerimientos en un medio de comunicación, lógicamente, para que esa información llegue correcta. Después, cuando sale a las redes, al mundo, en general, bueno, ya es diferente. Pero lo que nosotros tratamos de cumplir es con periodismo y periodismo serio. Y esa es la diferencia. O sea, ¿qué le doy yo extra a mi trabajo a una persona que está al lado de mí, que sea aficionada a la fotografía? Y puede hacer una muy buena foto, porque no es que sea un fotógrafo superior. Hay gente que hace fotografías excepcionales y no trabaja en prensa. El asunto es que nosotros le damos periodismo a lo que hacemos, justamente. La responsabilidad, la ética, la revisión de fuentes, en este caso, saber lo que pasó, el por qué, cuándo, consecuencias, por qué sucedió ese hecho. Toda esa información, todo eso que está alrededor de una fotografía es lo que hace la diferencia. Y como fotoperiodista de agencia que sirve a distintos medios, pues no todos, ¿verdad? Sabemos que hay noticias que son para todos, pero también te interesará que todos tus clientes encuentren en ti, lo que les interesa particularmente. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, por lo que entiendo de tu pregunta, o sea, nosotros cubrimos de todo y hacemos todo. Yo llego a un sitio y trato de hacer lo más amplio posible, informar todo lo que yo veo. En este momento yo estoy ahora en Bolivia y ahorita tengo que salir de aquí corriendo a trabajar. Y voy al terreno, voy a la calle a trabajar. Y trato de todo lo que veo, tratar de contarlo, tratar de que no sea tan parcializada. Ya de por sí, lo que yo veo es lo que transmito y lo van a ver en otros lados del mundo. Entonces trato de abrir lo más posible mi campo de visión, de información, para que fluya mucho material y de alguna manera el que esté en otro lado del mundo pueda saber lo que está pasando a través de mi trabajo de una manera amplia. En particular en América Latina, que hay ¿verdad? Tanta información, me imagino que tú te pasas viajando por todo el continente. Sí, viajo bastante. Ahora últimamente estoy en Argentina y esto del COVID nos bloqueó. Este es mi primer viaje en 7 meses desde que empezó toda la epidemia.
Pero normalmente sí, estoy viajando. Mucha Ujú, cobertura en Venezuela, de ahí sale sí, algunas coberturas grandes que tuve. Y sí. bueno, hay que adaptarse al terreno, al país que llega, conocer justamente lo que hablabas de qué me diferenciaba. Cuando yo voy a viajar a un sitio, tengo que leer qué está sucediendo, saber quiénes son los personajes importantes, por qué voy a fotografiar algo, por qué voy ahí, justamente. Y eso es la diferencia entre hacer periodismo. Háblanos de eso que acabas de decir, de los retos que ha presentado para el fotoperiodista todo lo que es la pandemia del COVID. Eh, ¿Cómo te has manejado? ¿Cómo tú has podido seguir trabajando? Bueno, el trabajo ha sido diferente ahora, por supuesto, nos hemos encontrado con muchas barreras, nos han puesto muchas barreras, los fotoperiodistas hemos tenido mucho conflicto para trabajar, eso debe saberse. Por una parte está la seguridad personal, ¿no? Todos los equipos que tenemos que llevar y asumimos también el riesgo, el hecho de estar en la calle, estar metido en zonas donde hay, o pueden ser hospitales o manifestaciones, hoy todavía hay manifestaciones, en Buenos Aires me ha tocado, y esas manifestaciones siempre va a haber alguien contagiado y corremos el riesgo. Trato de tener muchísimos cuidados personales con todas las medidas sanitarias estrictas y, bueno, asumiendo ese riesgo. Después están las barreras que nos hemos encontrado, que no quieren que veamos algunas cosas. Muchos fotoperiodistas lo han Ujú. hecho público, no podemos entrar a lugares, ¿Cómo no, cuáles? ¿Cómo cuáles? hospitales, en muchos hospitales no se ha podido Okay, entrar, en muchos países no se ha okay, podido contar esto, no se ha podido contar el trabajo de los doctores, el personal de salud, ha costado muchísimo esto. ujú. O Y sea, hay una parte social que mucha gente no quiere hablar del tema y también está lo que te imponen los gobiernos. No hay acceso a muchos sitios. ¿Tú ves en esto alguna intención más allá de la sanitaria? Es decir, de deliberadamente ocultar información sobre los estados el estado del COVID o de diversos hospitales en algunos países. Claro, ese puede ser uno de los motivos. Hay países en la región donde no se sabe nada de lo que está pasando bien. Solo nos dan unas cifras oficiales y debemos creerlas, por no hay forma de que la prensa lo pueda confirmar. O sea, escuchamos solo cifras oficiales y listo, y no ¿Qué, se su- sabe nada. ¿Qué sugieres tú como fotoperiodista? ¿Qué mecanismos pudiéramos activar los medios y los periodistas para cambiar esa situación? Bueno, definitivamente tenemos que siempre estar pidiendo una prensa libre, tenemos que estar pidiendo trabajo libre que se nos permita en la medida de la seguridad que no intervengamos, porque tampoco se trata de molestar en el trabajo. No es que vas a entrar a un hospital 30 fotógrafos a trabajar o donde están haciendo quizás las cremaciones que vi que en México se hizo mucho. La gente necesitaba ver. A mí me reclamaron muchas veces en la calle que era mentira, que dónde estaban los enfermos, que no había muertos. Me ha pasado en Buenos Aires, la gente reclama porque no veía en un La gente principio. común, los La gente ciudadanos común en las comunes. manifestaciones, sí, hubo manifestaciones Ujú. anti-cuarentena porque no creían en el virus. Nos pasó muchísimo en Argentina. Y bueno, pensamos que esa era una de las consecuencias, el no ver lo que está pasando, el solo ver cifras oficiales, números, como que si la gente fuese solo una estadística, lleva a que se pierda mucha credibilidad en lo que está sucediendo. Escuchamos, pero no ves lo que pasa. Okay. Entonces, Eso, bueno, para mí esa es una de las razones. sí, eso de lo que me hablas es con respecto al COVID. En otras temáticas de importancia para los países y los ciudadanos, también se ha aprovechado la situación del COVID para no proveer información o no proveer acceso a los fotoperiodistas. Bueno, yo estoy ahorita en Argentina y apenas hoy salgo. Por lo que hablo con mis compañeros, sí, he hablado con compañeros, tengo muchos fotógrafos amigos en la región y sí, se aprovecha esto como para evitar circulación de la prensa, no hay menos accesos a muchos sitios. Si ya de por sí hay países que tienen problemas para que la prensa pueda trabajar, ahora los accesos los han aprovechado, se han aprovechado, se han cerrado fronteras definitivamente por meses y meses sin ninguna posibilidad de que se pueda mover la prensa. O sea, se ha cerrado países internamente y los compañeros no pueden moverse a trabajar y todo está justificado en la pandemia. Claro, sí, sí. Sí, es un tema muy importante. Muchas gracias. Claro. Gilberto, me gustaría que conversáramos sobre el papel de las caricaturas, de las ilustraciones como arte político. ¿Qué tú tienes que decir al respecto en cuanto a eso? ¿Cuál es la misión de una caricatura? ¿Cómo tú lo ves? Pues para mí lo más importante es dar ese mensaje, esa realidad con respecto a ese personaje que estamos describiendo en una caricatura. A veces la caricatura tiene un problema, se puede prestar también no sé, a malinformar,
a ser muy tendencioso, muy tendenciosa. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el que yo desarrollo, pues es un poquito más desarrollar el tema psicológico del personaje. Para mí es un poquito más, no me tengo que meter en tanta situación de un cartón político como tal. Es una caricatura más ilustrativa en mi caso. Y creo que lo más importante sí es reflejar ese punto, sobre todo la realidad del personaje, que luego es muy complicado, ¿no? Más cuando lo manejas así con esos rasgos, caricatura fisonómica, ¿no? Se pudiera entender que en situaciones como las de Venezuela y otros países latinoamericanos, donde hay pues unos personajes políticos que causan mucha controversia, en esas situaciones, ¿cuál tú crees que debe ser el enfoque de un artista de caricaturas? Si te Pues topas con esos temas. sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Más o menos hace unos 3 años hubo un concurso que se llamaba Trumpismo. Ujú. Sabemos que Trump es un personaje muy controversial. Yo, desde mi perspectiva, no tengo una buena imagen de él y hice una representación psicológica muy, muy clara para representarlo. Yo lo representé prácticamente como un monstruo, ¿no? Ujú. Y la situación en este caso fue que lo metí en una competición y fue muy afortunada, tuvo un premio ahí en Teherán. Eh, bueno, yo traté ¿cómo se llama? De analizar el personaje desde sus inicios de niño hasta cómo creció, todo ese contexto. ¿Cómo lo haría en el caso, digamos, de un personaje también controversial como Maduro? Pues también me parece que sería para mí muy sencillo, porque él es un personaje muy soberbio, eh, está muy descrito, ¿no? En todos los medios. Eh, no tendría yo ningún problema para representarlo, sería muy sencillo. Sí, sí, Creo que tengo mucha información. sí. Colegas, me gustaría que vayamos, ¿verdad? Un poco cerrando también nuestra participación. Estoy muy agradecida. Quisiera, ¿verdad?, ofrecer la oportunidad a cada uno de ustedes para que exponga pues su pensamiento de cierre a modo de un hasta luego para que nos podamos encontrar en otra ocasión. Y con todo mi agradecimiento, empieza tú, Gilberto, y para ir un poco cerrando esta parte. Bueno, pues, bueno, yo sobre todo agradecer este reconocimiento y estar siempre, bueno, tratando de participar lo más, digo, lo más que se pueda en este tipo de convocatorias. Y bueno, sobre todo, me pongo un poco nervioso, perdón, es la primera vez que tengo una entrevista. Y mm, no sé, agradecer sobre todo, ¿no? A todos los que pueden hacer posible este tipo de reconocimiento hacia el periodismo. En fin, no sé ahorita qué más. Gracias, Gilberto. Bueno, y también y felicitar a mis compañeros, a Cristian Fiol y a Ronaldo, que, bueno, pronto conoceré su trabajo más cerca, de una manera mucho más cercana. Voy a investigar y pues un placer también y muchas felicidades. Es un estupendo trabajo hasta ahorita lo que pude ver y lo que oí. Muchas Gracias. gracias. Cristian. Bueno, mi gratitud total hacia la organización, hacia los medios de Latinoamérica que apoyan esta sociedad. Como decimos a veces, que no se muera nunca.
porque hoy más que nunca necesitamos esta sociedad, estas sociedades, sobre todo por lo que estamos pasando en el mundo y en Latinoamérica, con lo de la pandemia, con lo de la cuarentena. También felicitar a mis colegas y nada, al resto de la gente que está escuchándonos, viéndonos, decirles, viva el periodismo, viva el periodismo y que viva por muchos años más. Gracias. Ronaldo, contigo terminamos. Bueno, yo primero que nada agradecerle a la organización, por supuesto, felicitar a Gilberto y a Cristian. También voy a revisar su trabajo y espero ver a Gilberto en México en algún momento. Y yo creo que una de las cosas que quiero hacer es que felicitar a todos los ganadores. Vi trabajos impresionantes. Pero además quisiera hacer como un reconocimiento a la gente que está en la calle hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de que tenemos siempre esta oposición a que trabajemos, a que se sepan las cosas que se están diciendo. Los trabajos, esto lástima que me tengo que ir a trabajar ahora y no me voy a perder los paneles que vienen. Creo que hay que hacer un reconocimiento a la gente que hoy está arriesgando su vida para estar transmitiendo, para estar investigando. Tengo compañeros maravillosos en todos los países. Tenemos los compañeros que están trabajando en Venezuela en condiciones terribles, en el norte de México, con la violencia que hay. Y creo que tenemos que mantener siempre defendiendo este periodismo libre ante todo, ante los embates. Se ha perdido mucha credibilidad y con la seriedad y la responsabilidad que pongamos en nuestro trabajo, vamos a seguir sobreviviendo a todo esto que está pasando. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes y gracias a los compañeros que nos acompañan. Ricardo, te paso la palabra.